Buenos días con todas. Hoy día, como saben, nos hemos quedado en el capítulo 19 de Mateo. Vamos a entrar al capítulo 20 de Mateo. Antes de comenzar, vamos a iniciar en oración y quiero pedir hoy día por alguien muy especial para mí, porque es una de las personas que me guiaron a Cristo y, y es el pastor de la iglesia a la que yo asistí en Arequipa, el pastor Paul Vargas. Le han detectado un cáncer a la lengua y lo van a operar este sábado para ver cuánto extraen del tumor y cómo va a hacer su recuperación, aún no lo sabemos. Y yo quería hacer una oración por él y si ustedes pudieran hacer esta oración conmigo, ya sea ahora que estamos haciendo esto o de repente después, si lo pueden, si van a escuchar la grabación que puedan orar conmigo por él, por su vida, por su ministerio. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva en Arequipa y ha hecho mucho, mucho por servir a Cristo y ha tenido, yo sé que retos muy fuertes y siempre ha estado ahí. Entonces, nuestro Señor va a hacer lo que en su soberanía Él piense que es lo mejor para que la vida de nuestro querido Paul pueda, eh, pueda impactar, ¿no? En de repente otras almas. Y yo quería hacer una oración por él. Ya. Y también por lo que vamos a hacer hoy. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido que nos bendiga, Señor, que hoy día, papito lindo, podamos aprender de ti, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a entender ese capítulo precioso que sobre todo habla de tu soberanía, tu abundancia, Señor, lo que es justo para ti, lo que es justicia realmente y lo que, eh, y lo que nos toca a nosotros es lo que tú realmente quieres darnos en tu gracia, en tu infinita misericordia, y es solamente en tu plan en el que podemos ver a veces en retrospectiva lo que haces para nosotros, Señor. Te pido que este tiempo que vamos a estar juntos nos ayudes a comprender y entender qué es lo que, qué es lo que pones en nuestro camino para poder servirte, Señor. Te pido en especial hoy día por mi amigo, Pastor Paul Vargas, de la Iglesia Vida Nueva, la Iglesia Bautista Vida Nueva en Arequipa, que pongas tu mano poderosa sobre él, Señor, que puedas curarlo, si es que es tu voluntad, papito lindo, y si es que él puede seguir sirviéndote como lo ha hecho hasta ahora, hasta el último día de su vida. Te pido que sea así, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Listo. Muy bien. Vamos a iniciar con Mateo, capítulo 20. Entonces, hay que ver acá, en el capítulo 20 de Mateo, ya les dije la vez pasada que a veces hay algunos títulos, ¿no? En las Biblias donde podemos, donde las personas que han ya transcrito esto ponen, ponen títulos a las historias para poder guiarnos, pero realmente no es así, es que todo va junto, ¿ya? Entonces, quiero que leamos los últimos versículos del capítulo 19 que vimos la vez pasada. Quiero que leamos 19, 29 al 30 para que podamos tener la correlación de lo que dice, porque a veces cuando agarramos un contexto fuera un texto fuera de contexto es difícil poder entender e interpretar. Y lo que queremos aquí es solamente interpretar o ver lo que dice la palabra de Dios y no inventarnos algo, ¿no? Entonces dice en el 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas, porque se acuerdan que hablamos, ¿no? Del joven rico, ¿no? La vez pasada, ¿no?
y que al final estuvo con el corazón preparado, ¿sí? Porque es diferente tener un corazón preparado que un corazón dispuesto, porque tú puedes estar preparado para recibir a Cristo, pero no estar dispuesto a dejar todo por él, ¿no? Entonces, por eso es que esta persona no pudo hacerlo, ¿no? Y dice el 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿ya? Entonces quiero que quede este es el contexto del final de este capítulo para que podamos leer el siguiente, porque está siguiendo, ¿no? Y acá en el capítulo 20 habla de los obreros de la viña, dice, ¿no? En el subtítulo, dice, porque el reino de los cielos, ¿no? Porque está continuando de esta conversación que ha tenido con este joven, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, ¿no? No dice que es un hombre solo, ¿no? Rico, ¿no? Dice que es un hombre padre de familia. ¿Cómo es un hombre padre de familia? Es un hombre que vela por el bienestar, ¿no? De sus hijos, ¿sí? De sus hijos en el sentido de, en este caso, este hombre padre de familia es de sus hijos eh, espirituales, ¿no? En este caso es Dios al que se refiere aquí, de un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿sí? Tienen que recoger esas uvas, ¿no? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Ya? Cuando dice, cuando salió por la mañana, ustedes saben que en el campo siempre se trabaja bien temprano, ¿ya? Entonces, la primera hora de la mañana, vamos a ver, yo después les voy a mandar esto también de los horarios del día y de la noche. Para los judíos son horas distintas, entonces, y van a verlo en la Biblia, yo les voy a mandar igualito como les he mandado la foto de los denarios, ¿no? De las monedas, voy a mandar una foto de los horarios para que podamos entender, ¿ya? Y dice, y habiendo convenido, no, y la primera hora de la mañana para ellos es las 7 de la mañana, ¿no? Que es, sale el sol y la primera hora es esa, ¿no? Ya dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ya como ya vimos, un denario es el pago de un jornal, ya normalmente es 12 horas. Bueno, pues ahora son 8 porque ya se instituyó que eran 8, pero antes era mediodía, o sea, todo el día trabajaba. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora tercera es más o menos las 9 de la mañana, ¿sí? Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. La hora sexta es las 12 del mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde, ¿ya? E hizo lo mismo, ¿no? Ya prácticamente se está acabando la mañana y probablemente no termina de recoger las uvas, ¿no? Porque tengo entendido que cuando es el recojo de uvas tienes que hacerlo ese día y no tienes otra opción, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Y va que salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima es las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿no? Pero miren, quiero que presten atención a esta pregunta. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿No? Yo creo que si ellos le hubieran dicho, no, porque no tenemos nada que hacer, o no, no sé, no es como una respuesta como que no están buscando trabajo, ¿no? Yo estoy segura que este padre de familia, dueño de este viñedo, no les hubiera dicho que vayan a trabajar a su viña, ¿no? Porque dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. O sea, están buscando trabajo, ¿no? Él les dijo, id también vosotros a la viña.
y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que han venido a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario, o sea, les dio lo mismo que convino con los primeros de las 7 de la mañana, ¿sí? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, ¿no? Pero también ellos recibieron cada uno un denario, porque en eso quedaron. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Ya? Entonces, podemos ver acá, qué interesante, ¿no? Esta ilustración que nos hace Jesús acerca de su reino, que es como una viña, ¿no? Y los obreros, em, y los obreros de la viña son probablemente las personas que él llama, ¿no? Las que tienen, como decíamos, ese corazón dispuesto, ¿no? Ese corazón que está preparado, ¿no? Pero a veces un corazón preparado eh, puede tomar su decisión cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 30, cuando tiene 70. El último día de su vida, de repente alguien pueda tomar esa decisión, ¿no? Y, y acá podemos ver cómo es que Dios, en su infinita misericordia, eh, hace lo que es su soberanía, ¿no? Él es soberano sobre todo y él puede darnos o quitarnos lo que él quiera, ¿no? Porque es su decisión, porque solamente él sabe todas las cosas. Probablemente si estamos pasando por algún problema o algo, la única persona que puede saber por qué estás pasando eso o para qué lo estás pasando es Dios. Y nosotros tenemos que confiar en eso, porque Él es nuestro Dios, ¿no? Y también es cierto que Él da a quien quiere las cosas que Él quiere, ¿no? Y lo hace, estoy segura, justamente, ¿no? A nuestros ojos, a esto a un socialista le parecería pues muy malo, ¿no? Porque que no les han pagado igual, ya no nos han pagado igual, que hemos trabajado distinto, ¿no? Entonces, a nuestros ojos humanos, ¿no? Esto parece algo injusto, pero ustedes tienen que ver más allá de nuestros ojos humanos porque esto es un reino distinto, ¿no? Ese es un reino que va más allá de nuestra carnalidad, ¿no? Y él me impacta mucho cuando él dice, ustedes recibiréis lo que es justo, ¿no? Entonces, y nosotros lo vemos y automáticamente tu idea es, esto no es justo, porque ellos recibieron un denario y los otros trabajaron más, ¿por qué sería justo? Y yo me puse a pensar en eso y dijo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos recibir si Dios realmente, o sea, si Dios es justo, ¿qué deberíamos recibir? ¿No? Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, ¿qué deberías recibir al final? Morir, o sea, morir en el espíritu, ¿no? Pero Él en su gracia dice, porque la paga del pecado es muerte,
más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Entonces, Él nos está regalando a Cristo para que podamos entrar en su reino y no necesitamos hacer nada más que eso. Es la disposición de nosotros, de nuestro corazón, a aceptar eso, a creer, ¿no? A querer. Yo estoy segura que probablemente, así como este hombre rico que vimos en el capítulo 19, yo hubiera dicho que sí lo haría o sea, sí daría todos sus bienes, ¿no? Y probablemente si Jesús le hubiera dicho, no, no es necesario, ya está, ¿entiendes? Pero el punto ahí es la disposición, que tú realmente sientas que puedes dejarlo todo por Dios, aunque no lo hagas, aunque Él te siga dando cosas, ¿no? Pero estás dispuesto a hacerlo, Él conoce eso, ¿no? Y, y al final yo pienso que en la reflexión esta, tus obras o lo que tú trabajes en la vida que te toca o lo que pases, no te van a salvar, porque el regalo que Dios te está dando, ese denario que Dios te está prácticamente dando a los últimos, a los de la hora undécima, son 5 de la tarde y ya estás a una hora de, de terminar el jornal, es Cristo, ¿no? Y entonces tus obras no te sirven de nada porque nuestro Señor, Dios, es el que decide soberanamente eso, a quien le da esta capacidad de poder sentir que Cristo es su Salvador, ¿no? Y te da la capacidad, pero el que decide eres tú, ¿no? Tú tienes esa decisión. Entonces, a veces yo me pongo a pensar en estas personas que fueron llamados al principio, ¿no? Y pienso en estas personas que son las personas en las que entendieron en primer momento, ¿no? Las que de repente fueron instruidas cuando eran niños y entendieron y creyeron con fe y son así hasta que son grandes, ¿no? Los que no necesitan sufrir mucho, ¿no? Para comprender, ¿no? Los que son llamados y ven claramente en su corazón que necesitan a Cristo y no necesitan pasar por nada más, solamente eso, ¿no? Y probablemente hay gente que eh, necesita ser como moldeada, ¿no? Ah, como hacer que ese corazón esté dispuesto. Y a veces es duro eso, ¿no? A veces Dios puede darnos una prueba, ¿no? Para poder seguir moldeando nuestro espíritu, ¿no? Como una enfermedad, como de repente la enfermedad de alguien en nuestra familia, ¿no? O no sé, pero estas cosas que Dios nos pone en nuestro camino, eh, hace que estas personas, ¿no? Nosotros, hayamos estado buscando mucho tiempo hasta que llegas a la desesperación. Y justo antes de pienso estar porque todas las personas somos distintas, ¿no? En esa desesperación de no saber qué va a pasar después, de buscar un sentido en la vida, es que tú te das cuenta que es absurdo si es que no tienes a Dios como un propósito al final, ¿no? Entonces, y mucha gente puede encontrar eso, como les decía, muy pronto, ¿no? En la vida. Y si hay alguien que haya hecho las peores cosas que se puedan imaginar y el último día de su vida decide arrepentirse y, y creer, así como los de la hora undécima, Dios lo va a perdonar y a, él va a poder entrar en su reino, así haya trabajado solamente esa hora que le faltaba trabajar. ¿Sí? Entonces, y eso es soberanía y potestad solamente de nuestro Dios, ¿no? Em, Pienso que a eso se refiere con esto por lo demás.
y termina con esta frase en el versículo 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos, ¿no? Entonces, porque puede ser que hayas estado como este joven rico, muy dispuesto desde joven, ¿no? O sea, dispuesto me refiero muy, muy, no dispuesto, sino, sí, muy, 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 muy dispuesto, pero no has podido aceptar, ¿me entiendes? No has podido aceptar, ¿no? A eso pienso que se refiere con esto. Luego vemos cómo después Jesús anuncia su muerte, ¿no? Mire, él les está hablando del reino, de cómo es, de cómo va a ser, del servicio, ¿no? Que uno debe de tener. Y después habla sobre su muerte, sobre lo que va a pasar. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, versículo 18: He aquí, subimos a Jerusalén, porque ya está yendo, ¿no? A que lo crucifiquen. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y esa es la tercera vez que Jesús les dice esto a los discípulos, pero nadie lo entiende. Acá no lo dice, pero por ejemplo, si ustedes van a Lucas capítulo 18, es exactamente la misma, ya dijimos que es el mismo pasaje al que él se refiere, en el versículo 34. Lucas ya lo registra porque obviamente Lucas no estaba ahí, ¿no? Es después quien, yo supongo, va investigando, va viendo, ¿no? Y va preguntándole si entendieron lo que él dijo, ¿no? Porque es prácticamente, él escribe lo que dicen los demás. Mateo solamente escribe lo que él vio y lo que dijo y punto. Pero Lucas ya va más allá, ¿no? Y dice en el versículo 34, Lucas 18, versículo 34: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía, ¿no? Entonces él ya pudo, en retrospectiva, puede ver que no lo entendieron. Y vamos a ver en la siguiente historia que realmente no lo entendían. Miren, dice: petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ustedes saben quiénes son Santiago y Juan, ¿no? Santiago y Juan son este, los apóstoles. Juan es el apóstol Juan, ¿no? El que escribió eh, el, eh, el Evangelio de Juan, ¿no? Primera y segunda de Juan y el Apocalipsis, ¿sí? Y su hermano es Santiago. Y este Santiago fue la primera persona en ser mártir, en morir de los apóstoles, ¿ya? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, ustedes se imaginan tu mamá, ¿no? En el trabajo, yendo a decirle que te suban el sueldo, o que te pongan en un mejor lugar, ¿ya? Entonces, y los dos fueron con ella. O sea, no les dio vergüenza porque dijeron, ya, esta es nuestra oportunidad de que si ya todo va a terminar, para que Él nos ponga en el reino, ¿no? Y pidiéndole algo, Él le dijo: ¿qué quieres? Le dijo, ¿no? Ella le dijo: ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. De verdad, o sea, no estás entendiendo nada de lo que acabo de decir, ¿no? Y ellos tampoco, porque si están ahí con la mamá y arrodillados los tres, ¿no? Dice: podéis beber del... Y Jesús les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos, ¿no? Sí, podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. ¿De cuál vaso?
¿De qué está hablando? De la copa, ¿no? De esa copa de sufrimiento, de muerte, de lo que van a hacer con él. Y es verdad, porque los dos tuvieron muertes muy trágicas, ¿no? Y incluso primero fue Santiago, después mataron a Juan, y Juan antes de morir, o sea, fue sometido a muchas torturas, ¿no? Y muchas cosas, incluso en aceite hirviendo, y quedó con secuelas, y al final fue desterrado, donde, bueno, pues recién recibió esto de las visiones del Apocalipsis, pero fue muy terrible su vida y de mucho dolor, ¿no? De mucha, o sea, dolor físico me refiero, ¿no? Y siempre estuvieron ahí, pero, pero eso, ¿no? Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, o sea, van a ser, sí, sí van a estar en el reino, ¿no? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos sino a aquellos que para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no tiene potestad de hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí otra vez Jesús nos vuelve a hablar de la soberanía de Dios Padre, ¿no? O sea, Jesús no puede meterse en ese asunto. Dios Padre es el que decide, incluso Él, siendo Dios, se somete, ¿no? ¿Cómo nosotros le vamos a... O sea, yo creo que Jesús entiende mejor cómo es esta relación soberana de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros refutamos y decimos, y porque a mí, ¿no? Eh, ¿No? O sea, si Jesús está diciendo eso no me compete, ¿no? Eso lo elige Dios y solamente Él, ¿no? Incluso Él puede darse cuenta de todo el poder y soberanía que tiene Dios Padre, ¿no? Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, ¿no? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Sí? O sea, los reyes, ¿no? Se enseñorean, quiere decir, se creen lo máximo, ¿no? Que son dueños de estas tierras, ciudades. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo en ese sentido, ¿no? Imitadores. Nosotros venimos a servir, no a ensalzarnos, no en galardonarnos, no en decir, ay, mis obras me van a salvar y yo soy el buenísimo, ¿no? No, nosotros venimos a servir y aceptamos lo que Dios Padre nos da, en las buenas y en las malas, así. Él, Él tiene la soberanía sobre todo, ¿no? Y, y eso es algo que una vez que nosotros comprendemos, nos libera, nos da paz, porque sabes que lo que pase es su plan y no tienes por qué eh, cuestionarlo, ¿no? Porque sabes que eso es lo mejor. Y es prácticamente, es ese yugo que decía Jesús, ¿no? Que mi yugo ligera es mi carga, porque ya está, no tienes nada que hacer, ¿no? A eso va. Ahora voy a salir de la sesión para poder ingresar nuevamente, continuar. Ya. Entonces, continuamos. Versículo 29, Mateo 20, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David. Ya dijimos que era algo mesiánico esto, ¿no? Ellos seguramente eran judíos y sabían que era el Mesías.
ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Seguramente Jesús estaría hablando, ¿no? Para que dejaran escuchar, ¿no? Ya dejen de molestarlo, ¿no? Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y clamaban. Y no les importó lo que dijeran las demás personas. Ellos clamaban, diciendo esto, ten misericordia de nosotros. Y es eso que tienen, es eso, en su soberanía, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, esto es algo que para mí es muy, es muy, eh, que me tocó en mi corazón, ¿ya? Porque a veces uno cuando está buscando, mm, realmente solamente buscas por algo intelectual, ¿no? Por conocer, por saber historia o por algo que sea más por cultura general de repente, cuando vas buscando el sentido de la vida, me refiero, ¿no? O de repente vas buscando en otras culturas, en otras cosas, ¿no? En otras prácticas, en la meditación, en el yoga, en tantas cosas, ¿no? Y una vez, mi esposo alguna vez me dijo, y yo pienso que lo más importante es que uno le pida a Dios que, que tus ojos puedan ver la verdad, ¿no? Y eso es algo que yo, si es que hay algún ateo escuchando esto, o algún agnóstico que crea en algo que es superior, que aún no ha conocido a Cristo ni su palabra, que su oración debe ser que encuentren la verdad, así como estos ciegos clamen porque Él abra sus ojos. Eso, eso es algo básico. Y si tienen alguien que todavía no ha hecho esto, oren por esa persona para que abra sus ojos, ¿no? Porque Él tiene misericordia cuando tú le pides eso. Abre mis ojos, dame entendimiento. Quiero mirar, quiero ver, ¿no? Y eso va a hacer que Dios tenga misericordia de ti, ¿no? Y en su soberanía te dé este regalo, ¿no? El regalo de poder comprender completamente, entender cómo es que esto ocurre, ¿no? Que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, ¿no? Compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿no? Hay muchos que reciben todo de Jesús, todo su conocimiento, lo que acabamos de ver hasta ahora, todo, pero ya están contentos con esa idea bonita de Cristo, ¿no? Pero si realmente lo sigues, vas a tener mucho más, ¿no? Y eso es lo que, eh, lo que me dice a mí esta parte en la Biblia, ¿no? De Mateo. Y luego ya vamos a ver en el capítulo 21 la próxima semana, ya la entrada triunfal en Jerusalén, ya va a empezar la pasión de nuestro Señor. Pero creo que hasta acá, miren, esto es lo último, ¿no? Que Jesús está predicando, diciendo, y se dan cuenta que antes de entrar a Jerusalén para ya ser eh, torturado y azotado y crucificado, Él hace este milagro precioso a estas dos personas que lo siguieron, ¿no? Que lo siguieron y les devolvió la vista. Y es un recuerdo también es que está todo junto. Se dan cuenta que acá habla sobre la soberanía, ¿no? Sobre la justicia y también sobre la misericordia de Dios, ¿no?
no es tan, no es tan fácil para nosotros carnalmente entender esto, pero si ustedes pueden ir más allá, espiritualmente hablando, es algo muy, muy importante en la vida espiritual de las personas que creemos en Cristo y, y que sabemos que no siempre vamos a tener todo lo que nosotros deseamos, ¿no? O todo lo que nuestro plan perfecto para nosotros queremos tener, ¿no? A veces el Señor nos da cosas para que nosotros podamos ser sus instrumentos, ¿no? Sus instrumentos de poder llegar a otras personas, de poder hacer más cosas para Él, para su reino, ¿no? Entonces debemos estar dispuestos a entregarlo todo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cerrar ahí. Nos vemos la siguiente semana. Cerraremos en oración para poder ya seguir haciendo nuestras actividades. Papito lindo, gracias Señor, amado Padre. Te damos gracias por este tiempo hermoso. Sabemos de tu soberanía, tu misericordia, Señor, tu justicia, que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Nosotros queremos que tú pongas disposición en nuestro corazón para poder tomar las decisiones correctas en el sentido de que tú estés siempre en esas decisiones, Padre mío, si es tu voluntad que, que pasemos por cosas difíciles, nosotros las aceptamos, Señor, pero sí sabemos que estás tú ahí, que es tu mano bendita la que permite estas cosas y, y solamente tú, Padre amado, sabes por qué lo haces, para qué lo haces, y nosotros estamos agradecidos de poder ser ese instrumento para ti y, y te pedimos, Señor, que nos libres de repente decir no, ¿no? De tener la tentación de negarnos o de realmente no tener esa disposición real, ¿no? Porque puede ser que uno aparente tener esa disposición, pero cuando llega la hora a veces no es así y te pido, Señor, que en nuestros corazones siempre nosotros tengamos presente que eso va a estar por encima de cualquier cosa que nosotros hagamos o tengamos que enfrentar. Todo esto, Padre amado, te lo agradezco y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.